Sonoro. El IMCINE, los planes y las tareas de 2026. Enero de 2026, hace 1 año y 4 meses, el Instituto Mexicano de Cinematografía estrenaba directora. Daniela Alatorre, productora, documentalista, agente de cine, suplió a la también cineasta María Novaro al mando del instituto, encargado de fomentar la producción y la exhibición de cine en México. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? ¿Es real que el presupuesto asignado al IMCINE aumentó? ¿Cómo se va a usar ese dinero? En estos 15 meses, el IMCINE ha ajustado tuercas y con la creciente presencia del cine mexicano en el mundo, es momento de hacer un rápido recuento de lo que se ha hecho y de lo que se quiere hacer. Porque eso nos importa a todos y todas. Las razones son varias y Daniela Alatorre, directora del IMCINE, es la invitada para comentarlo con nosotros en este podcast. ¿Quieren conocer las convocatorias que lanza el IMCINE ahora que inicia 2026? También de eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Mi queridísima Daniela Alatorre, me da muchísimo gusto que vuelvas a los micrófonos Cine Garage, ahora como directora del Instituto Mexicano de Cinematografía. Bienvenida, muchas gracias por esta plática que creo que a mucha gente le va a interesar. Bienvenida a Cine Garage otra vez, Dani. Muchísimas gracias, Eric, es un gusto estar aquí en Cine Garage contigo para platicar. Para platicar un poquito, aunque sea, porque hay mucha inquietud, los cambios de dirección siempre traen muchas ganas de saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que va a pasar. Y hablando del IMCINE, que es donde estamos todos y conocemos a tanta gente, creo que podría, porque además me lo han pedido, resultar muy interesante cualquier dato que tú nos puedas dar, que ya son públicos, que ya están ahí, pero que los podemos comentar con más calma y con más, digamos, de manera más cotidiana. Antes de empezar, quiero recordarle a toda la gente, este es el momento para suscribirse al podcast Cine Garage. Ahí abajo de su reproductor está el botón de suscripción. Denle ahí, suscríbanse, nos ayuda muchísimo saber quién, cuándo y dónde nos escuchan, justo para recoger estos temas como estos que vamos a platicar, Daniela, que hay mucha gente interesada dentro y fuera de México con lo que está pasando en el cine mexicano. Perdón que lo diga yo, el mejor cine del continente en este momento se está haciendo en este país. Esa es una teoría que traigo desde hace como 5 años. Casi 1 año o 1 año y cachito. ¿Cuánto llevas en la dirección del Instituto Mexicano de Cinematografía? ¿Y qué ha pasado? ¿Con cuántos planes llegaste que dijiste, este va a caminar más rápido, este va a caminar más lento? ¿Cómo se hacen esas transiciones? Gracias, Eric. Pues digamos que a finales de enero va a ser 1 año, 4 meses, desde el 3 de octubre, que fue el día en el que me sumé como directora general del IMCINE. Y han sido unos meses muy interesantes, también muy intensos, realmente de revisar cómo se pueden fortalecer y cómo se podían fortalecer las convocatorias del IMCINE, de generar espacios, sobre todo de participación y de encuentro para sistematizar la participación, para sistematizar las propuestas. Entiendo y entendía desde antes de ser directora del IMCINE que hay mucha necesidad de participar, mucha necesidad de traer ideas, de ser escuchados, de ser escuchadas. Creo que es importante tener espacios de escucha y de participación, pero que sean espacios sistematizados. Sistematizados pensando en que sean personas que representen a más de una persona, que representen a colectivas, a colectivos, que representen asociaciones, que representen gremios, que de alguna manera puedan enviar sus propuestas con antelación y que haya un espacio en donde también haya una escucha activa entre las propuestas y las preocupaciones de distintos gremios y distintas comunidades del cine. Que no sean conversaciones solo con el instituto, sino que también haya la posibilidad de escucharse entre sí, escucharse entre productores, guionistas, editores, asociaciones de productores, canacines, pueblos originarios, etcétera. Importante entender por qué
algunas de las propuestas son viables, algunas de las propuestas no son viables y por qué no son viables. Y tener como estos espacios sistematizados. Creo que una de las intenciones más importantes que traíamos, el equipo que se fue sumando conmigo, era tener constantemente estos espacios de participación, de escucha activa. Desde el primer año, desde el año pasado, tuvimos charlas para todas las modalidades de apoyo, charlas largas, reiterar constantemente que esas charlas eran para contestar dudas, para que las dudas sobre una convocatoria no sean una limitante para aplicar a las convocatorias, ¿no? Lo importante son los proyectos de producción, de exhibición, de preservación de cine mexicano, y que si tenían dudas y llaman a los teléfonos, que alguien les va a contestar, que si mandan un correo, que se van a contestar las dudas. Entonces, ese mensaje ha sido muy importante irlo construyendo, y creo que también identificar qué era lo que se necesitaba, dónde había que fortalecer. Lo primero que se hizo fue incrementar los montos tope de muchas convocatorias, modalidades de apoyo de Focine, largometraje de ficción, largometraje documental, cortometraje, pensando en que había que actualizar los montos de Focine de estas convocatorias. Como sabes, también se incrementó la bolsa del Eficine, que digamos que eso fue un incremento que sucedió, se publicó a finales del 2024 para empezar con el 2025. A partir del 2025 ya es una bolsa de 815 millones de pesos. Era una actualización que no se hacía desde hacía 10 años, era importante que fuera una bolsa más grande. Y a finales del año pasado también se publicó que se incrementan los montos tope en Eficine, pensando en que los montos tope, tanto de empresas productoras como de contribuyentes aportantes, no se habían modificado desde que existió, digamos, desde que apareció el estímulo fiscal para la producción y la distribución de cine mexicano. Los costos de producción han cambiado, los costos de exhibición también han cambiado, y había una necesidad de actualizar, y a partir de este año los proyectos pasan de tener un tope, los proyectos y las empresas, los contribuyentes aportantes, de 20 millones de pesos para producción a 25 millones de pesos, y de 2 millones de pesos que había para distribución a 3 millones de pesos. Entendiendo también que con 3 millones de pesos se puede hacer una distribución importante de cine mexicano, tanto de películas comerciales para circuitos comerciales, como de proyectos que estén buscando un circuito mixto de exhibición en donde podamos ver otro tipo de contenido en lugares en donde normalmente no llega cine mexicano. Creo que eso fue un trabajo importante, realmente meternos a revisar las convocatorias, ver con el presupuesto que teníamos qué se podía fortalecer y cómo podíamos atender estas necesidades, no solamente de apoyar más proyectos, sino de apoyarlos de manera más robusta, actualizando los montos que requieren los proyectos para poderse realizar. Y creo que otro trabajo importante que se hizo en el 2025 tiene que ver con un fortalecimiento institucional y realmente plantear una ruta estratégica. Hicimos unos procesos de revisión, planeación y como continuidad del quehacer institucional. Igual es un poco mi estilo. Yo necesitaba que todas las directoras, que todas las cabezas del instituto hiciéramos un trabajo juntas y juntos de planeación, que realmente pudiéramos encerrarnos durante muchas horas, hacer un trabajo de planeación conjunta. Realmente sí creo que el trabajo en una institución tiene que haber un liderazgo colectivo, no recae únicamente en una persona que llega a dirigir en una nueva administración. Tiene que haber una visión conjunta, porque como tú sabes, hay muchísimas personas dentro del instituto que llevan aquí muchísimos años trabajando, que tienen un conocimiento que es absolutamente precioso y preciado, que era importante entender y reconocer toda esa experiencia
para que fuera parte de esta planeación institucional y que también estas personas que se sumaron conmigo pudiéramos en esta conversación entre, si quieres llamarlo, nuevas y viejas, experiencia y a lo mejor falta de experiencia, que cada cosa trae pues una aportación muy importante para hacer una planeación, y esa planeación fue la base para el trabajo que hicimos del programa institucional, que es un documento que se tiene que publicar, que es el programa institucional del IMCINE del 2025 al 2030. Pero el trabajo que se hizo antes de este programa institucional realmente fue un trabajo de planeación estratégica que hicimos en conjunto con las direcciones, con las subdirecciones, y luego realmente sumar a todas las jefaturas y a las personas que trabajan en el IMCINE a entender esta planeación estratégica, porque al final pues es un equipo muy grande, se tiene que entender hacia dónde vamos para que también se perciba como que estamos caminando en la misma dirección aquí adentro y demos el mismo mensaje hacia afuera, ¿no? Que es justo donde yo quiero que le ayudes a la gente que oye este podcast. Muchísima de la gente que nos escucha, y se los agradeceré siempre, es muy joven, y justo esta conexión y este mensaje hacia afuera, ¿cómo lo puede detectar el público? Porque yo que trabajo aquí y que te conozco y sé más o menos cómo operan las cosas, entiendo que ese trabajo está hecho para una industria en particular y que funcione dentro de un mapa muy específico que el IMCINE, como instituto que promueve e impulsa la producción de cine nacional, tiene que trabajar para la gente que hace cine nacional. El público, ahora que decías, con 3 millones se puede tener una promoción y una distribución mucho más robusta. ¿El público cómo lo siente? ¿Cómo lo puede ver? ¿Cómo puede detectar que las 140 y cacho películas que se hacen cada año están recibiendo mejores apoyos o no? No sé si me explico, Daniela. ¿Cómo lo puede ver la gente desde afuera para que digan, el IMCINE sigue haciendo su trabajo y están llegando más películas a más lugares? ¿Va por ahí? Sí, por supuesto que va por ahí, Eric. Mira, por un lado, yo lo dividiría como en varias cosas. Por un lado, trabajamos mucho en tener una nueva identidad visual, ¿no? Una nueva identidad visual que es institucional, pero que también apela a estos encuadres y a estos reencuadres, ¿no? Desde el año pasado, pensar digamos, en sellos como Elige Cine Mexicano, que fue un sello que arrancó con el Día del Cine Mexicano, y luego con el sello de Elige Cine Mexicano estamos realmente fortaleciendo nuestra comunicación con espacios de exhibición independiente alrededor de todo el país para que estén bajo un paraguas de Elige Cine Mexicano. En la inauguración de FICUNAM del año pasado, hablaba yo de la posibilidad de elegir, ¿no? Y de elegir lo que vemos, y de elegir lo que contamos, y de elegir cómo nos vemos reflejados y reflejadas en pantalla. Regresando un poco a esta acción, a esta posibilidad de elegir, sí es una decisión que podemos tomar. Hay muchas cosas en la vida que no elegimos dónde nacemos, no elegimos muchísimas cosas. Sí elegimos o podemos elegir lo que vemos, y el hecho de tener apoyos públicos nos permite elegir qué historias queremos contar. El hecho de tener muchas distintas modalidades de apoyo para hacer cine experimental, cine de animación, el programa del ECAMC, que es para películas dirigidas por pueblos originarios y afrodescendientes, cine para las infancias. También podemos elegir cómo queremos vernos retratadas en pantalla. Entonces me parece una acción muy poderosa, muy potente, esa posibilidad de elegir. Y entonces es convocar al público en general, a ese público en general, a que elija cine mexicano, y que elija cine mexicano, y pensemos cine mexicano no como el cine mexicano, sino como los cines mexicanos. Es algo que también mencioné en un evento que hicimos en la Cineteca Chapultepec, el Día del Cine Mexicano. Pensar el cine mexicano como los cines mexicanos que tienen toda esa diversidad y toda esa riqueza cultural, y en donde podemos encontrar en esa diversidad algo que nos represente.
hemos hecho muchísimo trabajo para fortalecer las redes de exhibición de espacios independientes. Como sabes, hay 2 convocatorias, una de programas de exhibición y otra de equipamiento de espacios. Esa de equipamiento de espacios ya son muchos años en donde espacios independientes alrededor de todo el país, independientes y también institucionales, porque pueden aplicar personas morales del derecho público, pueden equipar sus salas para tener realmente butacas, un DCP profesional, una pantalla para que el cine mexicano se vea en condiciones óptimas. Y estos espacios están obligados a proyectar por lo menos 40% de cine mexicano y constantemente estar circulando este tipo de contenidos, este tipo de películas. Lo que yo quisiera que el público supiera es que tendría que estar encontrando una mayor oferta de cine mexicano, que este cine mexicano llegue a las salas de cine, que este cine mexicano llegue a los espacios independientes, a la televisión pública. Estamos como fortaleciendo mucho las colaboraciones interinstitucionales para que entre Cineteca Nacional e IMCINE hacemos curadurías en conjunto, arrancan en Cineteca Nacional, están en todas las redes cinetecas y luego se ofrecen en todas las salas de exhibición independiente del país y hacemos un programa especial para que esté en embajadas y en oficinas de representación en el mundo. Eso, digamos, pensando en curadurías, pero también llevamos muchos meses trabajando en un catálogo extenso de todo este cine mexicano con etiquetas, cine para las infancias, cine para adolescencias, para hablar de migración, para hablar de mujeres, para hablar de, digamos, todas estas cosas, de manera que las propias instituciones, secretarías de cultura, puedan hacer sus propias curadurías o los espacios independientes porque son quienes conocen mejor a sus públicos. Entonces, fortalecer en estos 2 lugares y también cambiar un poco el tono de la comunicación. En esto que te hablaba de la nueva identidad visual, no fue ahora vamos a lanzar una nueva identidad visual, sino poco a poco ir cambiando cómo se ve, cómo se percibe. Es una imagen que tiene como un reel superior, como si fuera una película, un celuloide, en donde entiendes a qué se refiere, si es parte del IMCINE, si es parte de convocatorias, que haya una página web que sea mucho más fácil de navegar, que tengas todas estas charlas en donde si realmente tienes una pregunta se puedan contestar. Fueron charlas, tanto las del año pasado como las de este año, realmente muy exitosas. O sea, la gente se está conectando y está replicando, organizan charlas con Indautor para que Indautor explique. Indautor, por ejemplo, ahora tiene una ventanilla única para recibir proyectos de cine. Estas relaciones interinstitucionales son en beneficio de producir y hacer películas, pero también de exhibir y preservarlas, ¿no? Que al final esas son como las convocatorias. Y en el caso del estímulo fiscal, pues seguir trabajando para que se actualicen los montos, para que se incremente la bolsa y para que las evaluaciones sean también mucho más sistemáticas y mucho más rigurosas. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada y vengo a invitarles a que se sumen al perfil Patreon de Cine Garage y que ahí disfruten del contenido exclusivo para nuestros suscriptores. Es un Cine Garage al que nadie más puede entrar si no se han suscrito en www.patreon.com/cinegarage. Ahí hacemos crítica de todos los estrenos, tanto en cine como en televisión. Ahí tenemos cursos y talleres de cine, ahí cubrimos festivales internacionales para que estén al tanto de lo que está pasando en el mundo, incluso de lo que va a pasar el año que viene en la famosa temporada de premios. Por supuesto, ahora que estamos en eso, haremos un repaso de las películas nominadas al Oscar con todos y todas las Patreons que deseen participar. Nos vamos a reunir para platicarlas, para comentarlas, para debatirlas, para ver si estamos de acuerdo o no con las nominaciones. Suscríbanse en www.patreon.com/cinegarage, como ya lo hicieron Mariano Jiménez, Jane Walsh, Camila González, Abril Galindo, Valentina Salas, Kevin, Sergio Beltrán Merino, Georgina Cobos, Andrés Clarión Rangel, Luis Carlos San Juan Pérez, a quienes en esta ocasión les agradezco de manera personal. Nosotros, con la suscripción que ustedes aportan siendo Patreons Cine Garage, podemos seguir manteniendo vivo este podcast y podemos hacer crecer todavía más el proyecto Cine Garage. Suscríbanse, hay prueba gratuita para que vean cómo está el asunto y después, se los pido, decidan quedarse. Ahí nos estamos divirtiendo y ahora en la temporada de premios vamos a hacer muchas cosas. Suscríbanse www.patreon.com/cinegarage. Ahora que mencionabas lo de las convocatorias,
Sí me gustaría que le dijeras a la gente en particular, estudiantes que están terminando la carrera, gente que se está interesando en de alguna forma involucrarse creativamente al cine, dónde se pueden consultar ya de manera muy, muy directa y si tienes algunas que te gustaría resaltar de manera particular para que alguien diga, oye, mira, nunca había pensado poder inscribir una idea mía a una convocatoria del IMCINE. Entiendo que hay más convocatorias que antes porque se hace cine más diverso que antes, ¿no? El IMCINE de hace 15 años no tenía, digamos, lo voy a decir así, que cubrir la producción de películas como las tiene el IMCINE de ahora, como decías, ¿no? El cine de las personas afrodescendientes, el cine de comunidades, eso no estaba en el mapa antes, ahora hay más. Entonces, a lo mejor un sociólogo dice, mira, yo nunca pensé meter una convocatoria al IMCINE y ahora sí se puede. Algunas que te gustaría destacar de manera clara y dónde puede enterarse también de manera mucho más directa a la gente para saber cómo hacerlo, que ahora además es mucho más sencillo. Sí, pues muchas gracias, Eric. De entrada, que sí estén atentos a las redes sociales del IMCINE que constantemente estamos alimentando para que esté toda la información. Pero la página web, que es imcine.gov.mx, tiene una manera muy sencilla de llegar a los apoyos. Y dentro de los apoyos hay 3 vertientes. La vertiente de producción, que es, estoy en un momento en el que voy a producir mi película. Puede ser un largometraje de ficción, puede ser un largometraje documental, cine para las infancias, cine de animación, que pueden ser cortometrajes o largometrajes, cine experimental, en donde no hay como tantas limitantes, puede ser largo, corto, mediano, con unos esquemas de producción bastante libres, cortometraje, quiero resaltar que este año trabajamos mucho para publicar una convocatoria de producción para los estados, en donde realmente viene con mucha más fuerza. Es una convocatoria para terminar películas, es una convocatoria en donde cambiaron mucho los montos de apoyo. Y la otra cosa importante es que es una convocatoria que lo que busca es que las personas trabajen en sus estados, que trabajen con equipos de sus estados, que trabajen en locaciones de sus estados, pero además que el 10% del financiamiento de ese esquema de financiamiento provenga de alguna institución pública o privada del estado. ¿Qué quiere decir eso? Que estén motivados y se tengan que acercar a una universidad, a un instituto de cultura, a una secretaría de cultura, a una empresa completamente privada que les va a aportar una locación. Esto lo que permite es seguir fortaleciendo como las colaboraciones dentro de los estados y realmente apostar a que se pueda producir más fuera de la Ciudad de México. Y de la otra cosa que me gustaría hablar es que este año trabajamos mucho para fortalecer las convocatorias de desarrollo y escritura de guión. Es una convocatoria a la cual le estamos asignando un presupuesto mucho más grande y además montos mucho más grandes, que se actualicen los montos, que la gente que está escribiendo sus guiones o desarrollando sus proyectos se pueda dedicar realmente unos meses solo a hacer eso, que tengamos guiones fortalecidos, que lleguen los guiones trabajados por convocatorias públicas con estímulos públicos, de dinero público, a las convocatorias ahora sí de producción y de Ficine, pero que haya tiempo y espacio para trabajar esos guiones y para desarrollar esos proyectos. Entonces, pues sí me gustaría como resaltar esas. Y también creo que hay un par de convocatorias que son importantes. Una convocatoria que es el EFAI, el Estímulo a la Formación Audiovisual Independiente. A lo que apuesta es a todo tipo de colectivos. Estoy hablando de colectivos de mujeres, colectivos puede ser de pueblos originarios, LGBTIQ+, o sea, cualquier tipo de colectivos que representen un grupo, que tengan una propuesta de formación independiente. Aquí estoy hablando de oferta no escolarizada, estoy hablando realmente de capacitación técnica o creativa. Es una convocatoria para que se pueda replicar todos estos espacios de formación no escolarizada alrededor de todo el país. Y como lo mencionaste, pues la convocatoria del ECAM, que es una convocatoria que en realidad sale hacia finales de año, que es específicamente para pueblos originarios y afrodescendientes, que a partir de este año
tiene 4 etapas: desarrollo, producción, producción 2, que es para que puedan editar, y postproducción, todo con un programa de formación y acompañamiento durante un año, que es importante para que estos proyectos encuentren las herramientas para llevarlos a buen término. ¿Está alcanzando el dinero, Daniela, o hay que irle rascando todavía para cubrir todas estas convocatorias, para cubrir lo que sale de ahí? Porque por lo menos desde mi percepción, y desmiénteme si estoy mal, por favor, es que si bien ahí están las convocatorias y ahí están los fideicomisos para el apoyo a la producción, para la distribución, para la promoción del cine también, creo que también hay más gente haciendo cine. No sé si es una idea mía, es una percepción que estoy sacando de no sé dónde, o efectivamente hay más gente pidiendo más apoyos en el mismo instituto, que sí tiene más presupuesto, pero no sé si está alcanzando. Esas serían las dos partes de mi pregunta. ¿Está alcanzando? Evidentemente a todos nos gustaría que se le diera más dinero, no solo al cine, a todo mundo y a toda la cultura, por supuesto. Y la respuesta inmediata sería, no, pues sí alcanza, pero queremos más, ¿no? O sea, y es lo que yo mismo me respondería. Pero también saber si hay más gente haciendo cine en un país como México, que ha procurado mantener vivo el apoyo público, que yo creo que es indispensable, a lo largo ya de tantos años. Sí, yo te diría 2 cosas, Eric. Una, que efectivamente en la medida en la que estamos buscando una comunicación más amplia, tener estos espacios, estas charlas, trabajar de manera interinstitucional con las secretarías de cultura de los estados, realmente ampliar la oferta que existe en el IMCINE de apoyos públicos, tanto subsidios como estímulos. Hay más personas que aplican, eso sí te lo puedo decir. El resultado que se tuvo el año pasado de estas charlas y esta intención completamente buscada por abrir, ¿no?, los canales de comunicación, resultaron en un mayor número de personas que están aplicando a los apoyos. O sea, interesa ahí. Hay mucho interés, ¿no? Y como en todas las convocatorias públicas y en todos los apoyos públicos que existen en el mundo, estos se concursan y existen procesos en los cuales hay que primero cumplir con una serie de requisitos que son muy puntuales, porque no nos podemos olvidar que estamos hablando de recursos públicos y por lo tanto los recursos públicos requieren de una fiscalización puntual, porque tiene que ser muy transparente y muy claro cómo se están utilizando estos recursos. Y en segundo lugar, pues todas estas vertientes de apoyo tienen comités de selección que además los hacemos a través de una insaculación pública, que quiere decir que tenemos una lista de nombres y ante un notario público se sacan los nombres de las personas que van a participar, por si no queda claro que es una insaculación. Y entonces son estos comités… Como los jurados de las películas. Como los jurados de las películas, y entonces tienes propuestas de quiénes son todas las personas que pueden participar, tanto de los consejos del estímulo fiscal del EFICINE como de FOCINE, que es el programa de fomento al cine mexicano, y también las convocatorias que tienen que ver con los estímulos a desarrollo, guión, la formación audiovisual independiente, etcétera. Y estos son los comités que apoyan para seleccionar los proyectos que van a recibir los apoyos públicos. Toda competencia requiere de que los proyectos que reciban los estímulos son los proyectos que salen mejor evaluados. Y lo que sí se ha mantenido es el número de proyectos que se han apoyado cada año. Por otro lado, lo que me gustaría contarte es que este año el IMCINE recibió un incremento presupuestal del 25%. Es un incremento histórico. Tener un incremento del 25% son 77 millones de pesos más. Y esto lo que suma es un presupuesto de 391 millones de pesos para el IMCINE. ¿Esto qué quiere decir? Que justo nos dio la posibilidad de incrementar, los montos de apoyo que pueden tener convocatorias como desarrollo, escritura de guión,
fortalecer la convocatoria de producción en los estados, seguir manteniendo el número de proyectos para producción de largos, de ficción, documentales, aún con las continuidades, que son proyectos que están solicitando el apoyo. El primer año necesito tanto, el segundo año necesito tanto. Lo que se pide en el segundo año se toma del presupuesto del siguiente año. Entonces, lo que nos está permitiendo es mantener el número de proyectos que se apoya cada año y robustecer en muchas de las convocatorias los montos que pueden solicitar para que los proyectos puedan contar con los recursos que requieren. Y yo creo que esto en general es una muy buena noticia para el cine. Estamos hablando de que ese incremento del 25% sí está pensado estratégicamente, uno, en hacer actualización tecnológica. O sea, es importantísimo que estemos actualizados, que tengamos bases de datos, que tengamos un sistema de inscripción que les funcione maravillosamente a los usuarios para que puedan inscribir sus proyectos. Que se siga apoyando la exhibición, que se apoye en festivales de cine, que se apoye la escritura y el desarrollo de los proyectos otra vez, ¿no? Volver a apostar por todo lo que se está gestando y por todo lo que está saliendo, ¿no? La exhibición, seguir fortaleciendo estas redes de exhibición y como te decía, seguir trabajando en esta posibilidad de descentralizar el cine, que todas estas voces tengan la posibilidad de hacer películas terminadas. Claro. De pronto, las películas de producción en los estados, que es una convocatoria que ya existía, no llegaban con los cortes más sólidos a las convocatorias de postproducción, porque la convocatoria de postproducción hay que entender que es una convocatoria a la que llega todo, lo que tiene apoyos públicos, lo que llega de los estados, lo que no tiene apoyos públicos y llega con un corte final impecable. Y entonces, ¿cómo podemos lograr que se terminen estas películas? Pues revisando y robusteciendo esas vertientes de apoyo para que puedan llevar sus películas a buen término. Y ese es el planteamiento del presupuesto, claro, y del incremento que tenemos en este año. Festivales de cine, lo acabas de mencionar. Yo que estoy y que voy y que vengo, veo siempre la presencia de México, pero creo que se ha transformado a lo largo de los últimos 10 años hacia acá. No sé si para bien o para mal, quiero ver cómo lo están trabajando, no porque esté bien o mal que estés en uno o en otro festival, me voy a aclarar. Antes era prácticamente una ley no escrita que por lo menos una película mexicana entrara a competición en Cannes. Y uno decía, bueno, nada, hay cine mexicano en Cannes. Claro, las cosas han cambiado. Ahora encuentro bien poquito cine mexicano en Cannes, pero encuentro muy buen cine mexicano y muy bien puesto en competencias como la de Berlín, por ejemplo, o en Sundance, o en Rotterdam, que este año la presencia tanto en Sundance como en Rotterdam, como en Berlín es bien grande, Muy ¿no? O grande. sea, Fernando Eim, que estuvo el año pasado con una película, con Olmo, y este año presenta otra película, 2 años consecutivos en el mismo festival. ¿Sí se ha transformado esa presencia en festivales, Daniela? Sé que no depende necesariamente del IMCINE, pero quiero saber cómo controlan esa presencia para que luego las películas lleguen al público, porque, este es el remate de mi pregunta, luego la gente dice, si estuvo en el festival, a mí esa película, ¿cómo me va a interesar? Pues bueno, de las películas que vemos en cartelera que luego nos gustan, resulta que también estuvieron en festivales. No es un cine difícil, no es un cine abstracto, no es un cine lejano, pero creo que entre que hay mucha más coproducción y entre que hay festivales que de repente se les olvida que hay cine mexicano y otros lo recogen de manera espectacular, quiero subrayar a la Berlinale, sí se ha transformado. ¿Cómo lo ven? ¿Se puede hacer algo? ¿Se quiere hacer algo? ¿O nada más se va trabajando conforme los festivales digan, oigan, acá hay más espacio, metamos más cine mexicano? Es una pregunta muy, muy mía, muy genuina, que ando siempre en festivales. Sí. Mira, yo creo que de entrada lo que hay que pensar es que al igual que existe una diversidad en el cine, también existe una diversidad enorme en festivales de cine. Entonces, el hecho de que digas una película porque estuvo en un festival no quiere decir que no vaya a ser accesible o que no vaya a llegar a las salas, es porque existe una diversidad de festivales. Cada uno de esos festivales tiene sus propios sistemas de selección de película y sus propios programadores y sus propias líneas curatoriales. Lo que sí podemos hacer y hacemos desde el IMCINE, y es algo que hemos estado reforzando en este año, 4 meses que llevo acá, es
entablar conversaciones cercanas con los festivales de cine, constantemente estar diciendo, aquí estamos, aquí hay un catálogo de cine mexicano, estas son las películas que están por terminarse, si vamos a mercados internacionales, tanto en Berlín como en Cannes, tener espacios en donde pueda haber encuentros de coproducción, encuentros de distribución, en donde realmente estemos un poco poniendo la mesa para que eso suceda. Desde el año pasado, en los festivales internacionales en donde tuvimos presencia, trabajamos mucho, por ejemplo, en tener catálogos de quién era todas las personas mexicanas que estaban en el festival de cine, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Si estaban en un tema de mercado, si estaban presentando sus películas. Esto también permite, digamos que tiene que ser como a muchas vías, Eric. Por un lado, mantener una comunicación abierta con los programadores de los festivales de cine. Algunos programadores de festivales de cine están viendo películas aquí en la sala del IMCINE para que las puedan ver proyectadas en pantalla grande. Nosotros tener muy claramente un radar de qué películas están terminando, qué películas están por terminarse, tener esa comunicación constante con los y las realizadores para saber a dónde están aplicando, a dónde están mandando sus películas, en qué momento están, para que también el músculo que tenemos dentro del IMCINE de promoción del cine mexicano a nivel internacional, pero también a nivel nacional, pueda también trabajar de la mano con el mismo esfuerzo que hacen los y las realizadoras para mover sus películas. Yo lo que te puedo decir es que el año pasado hubo alrededor de 105 películas mexicanas que participaron en festivales internacionales. Entonces, pues es un número muy grande de películas mexicanas que están participando. Hay espacios en festivales de animación, hay espacios en festivales que son como mucho más específicos sobre alrededor de temáticas, festivales enormes como puede ser el Festival de Cine de Berlín, de Rotterdam, también algunas iniciativas importantes como el año pasado que hubo una retrospectiva increíble de cine mexicano en Tokio, en Japón, que se hizo en colaboración con la Filmoteca de la UNAM. Entonces, pues al final tiene que ver con realmente ampliar esa posibilidad y también trabajar mucho más de la mano con Secretaría de Relaciones Exteriores y con todas estas oficinas de representación para que esas oficinas de representación en el mundo sepan quiénes son los realizadores y las realizadoras que están yendo a qué festivales, cómo pueden estar en contacto y también cómo pueden tener una programación constante de cine mexicano que pueda hacer una oferta. Yo siempre he dicho que el cine y el audiovisual son una ventana magnífica a un país, ¿no? Desde el extranjero. Al final son herramientas que históricamente han sido increíbles para comunicar cómo es un país, la diversidad de un país. Entonces, es importante que el cine mexicano se vea en otras partes del mundo y por eso creo que estas relaciones hay que seguirlas construyendo y hay que seguirlas fortaleciendo. Nada puede garantizar que una película esté o no en un festival de cine, ni nacional ni internacional, porque pues hay que entender que cada uno de estos festivales tiene sus líneas curatoriales y sus equipos de programación. Y cuando hemos estado en equipos de programación o cuando tú has estado en jurados, pues no se trata de que nadie te diga qué debe estar y qué no debe estar, sino que te cuenten un poco qué es lo que hay y qué te podría interesar dependiendo del perfil de tu festival, ¿no? Y de eso se trata. Digo, tampoco tiene nada que ver, es muy bonito que las películas ganen, especialmente si te gustan, pero tampoco quiere decir que una película es mejor o peor si gana o no gana en un festival. Entonces, de nuevo, la invitación, y creo que has aclarado muchísimos puntos de cómo funciona el IMCINE, qué se hace, además de, ¿sabes?, de poner el sello al inicio de las películas, que es lo que la gente identifica en primer lugar, se promueve, se difunde, se lleva cine mexicano, nos traen cine mexicano, se hacen muchas cosas que luego no se detectan y creo que nos has dado un buen panorama. Yo, de nuevo, la invitación a la gente, no le crean a la gente que dice que el cine mexicano es malo por naturaleza. Puede ser bueno, puede ser malo, pero lo tenemos que decidir nosotros. Y creo que el IMCINE, con muchas otras instituciones y organizaciones, muchísimas más, unas independientes, otras vinculadas al gobierno, ayudan a que ese cine esté cercano. Se los puedo decir yo, la oferta que podemos, hay que rascarle, sí, nos gustaría que las cosas estuvieran mucho más cerca, pero la oferta y la posibilidad de ver cine mexicano en este país no se compara a la de otros viendo su propio cine y creo que hay que aprovecharlo. No sé si quisieras agregar algo más, Daniela, para cerrar esta plática
invitar a la gente de nuevo a que se acerquen a ver nuestras películas hechas con nuestro dinero, para nosotros, con nosotros en ellas, que es como el incentivo que yo acabo dándole a todo mundo. La película que está hecha con tu dinero, en tu país, para ti, está hablando de ti, y lo mínimo que tenemos que hacer es a ver qué están diciendo de mí, ¿no? ¿Qué dicen de mí que soy mexicano? ¿Qué dicen de mí que vivo en Querétaro? ¿Qué dicen de mí que vivo en La Paz? Creo que ese es el diálogo que tenemos que empezar a cerrar nosotros como espectadores. ¿Quisieras agregar algo, Daniela? Nada, solamente decir que también en las redes del IMCINE, sobre todo en Instagram, constantemente estamos sacando cartelera y entonces nos damos a la tarea de siempre poner en las redes sociales qué películas están en cartelera, dónde las puedes encontrar. Digamos, si quieren saber qué es lo que pueden ver y dónde lo pueden ver, acérquense a las redes del IMCINE. También estamos haciendo un trabajo de acercar esa posibilidad. Y yo reforzaría un poco lo que dices, Eric, que pensemos qué historias nos reflejan, dónde nos vemos reflejados y reflejadas. Si las historias que hemos visto a lo largo del cine de otros países reflejan quiénes somos, si nos vemos reflejados, reflejadas en los personajes que están en esas historias, y darse la posibilidad de encontrar otros lugares donde nos podemos reconocer en esa diversidad. Creo que vale la pena regresar a esta posibilidad de elegir lo que vemos, porque ahí sí tenemos la posibilidad de elegir, y que si tienen la posibilidad de elegir cine mexicano, que vean cine mexicano y que vean lo que se está haciendo, porque es un cine fuerte, robusto y con una diversidad que es realmente sorprendente. El mejor del continente, lo vuelvo a decir. Reitero. ¿Verdad? Pues mil gracias, Daniela, por la plática. Estamos en contacto. Cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde encontrarnos. Y pues nada, ahí nos encontraremos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eric. Bye. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.